Bueno, teoremas del valor medio. Teoremas del valor medio. Eh, Vamos a eh, enunciarlos, a hacer alguna visualización, una interpretación gráfica para que más o menos se pueda ver lo que dicen los teoremas cuando sea posible. Y después hacemos alguna ejercitación como para ejemplificar los teoremas en sí, ¿no? Estos son teoremas clásicos de análisis 1, ¿no? Eh, Son el antecedente que tenemos que tener como para poder hacer el estudio completo de funciones, que es lo que nos va a quedar medio fuera del tintero para el primer parcial. Teorema de Rolle. Todos los teoremas del valor medio más o menos tienen la misma estructura, así que vamos a ponerlos acá en un costadito. Está enunciado acá, ¿no? Pero pensemos, primera hipótesis, una función continua en un intervalo cerrado. Hasta ahora es la misma hipótesis, por ejemplo, que pedimos en el teorema de Bolzano y también en el teorema de Weierstrass. La segunda hipótesis tiene que ver con la derivabilidad. Hasta ahora nunca habíamos pedido en un teorema eh, derivabilidad así en un intervalo. Solamente en el de Fermat habíamos pedido que la función sea derivable en el punto en donde estaba el máximo o el mínimo. Acá ahora vamos a pedir que f sea derivable en el intervalo abierto asociado a este cerrado. Y tercera hipótesis, en este caso, en el teorema de Rolle, la función tiene que valer lo mismo en A y en B. O sea, al principio y al final del intervalo la función tiene la misma imagen. Como consecuencia de estas tres hipótesis, la conclusión, lo que podemos asegurar que va a pasar, es que existe seguro un número C en el intervalo abierto, tal que su derivada, perdón, tal que la derivada de la función en ese punto te da cero. Vamos a ver cómo la interpretación gráfica es muy, pero muy bastante evidente en este teorema, digamos. Eh, Dibujo acá un par de ejes, X e Y, después dibujo un intervalo cerrado, típico, de A hasta B. Vamos ahora a dibujar la tercera hipótesis, o sea, la función, ¿no?, que está definida en este intervalo cerrado, empieza y termina en la misma altura, ¿no? Porque f de a, por ejemplo, acá, ¿no? F de a es esto y f de b es exactamente la misma altura, tienen la misma imagen, ¿no? O sea, f de a tiene que ser igual a f de b. Ahora, pensemos en esto. Yo tengo que dibujar una función continua en el intervalo a, cerrado a b desde este punto hasta este punto. O sea, ya sabemos que dibuje lo que dibuje, tiene que ser una línea que sea dibujada sin levantar el lápiz, no puede estar cortada. Pero, por ejemplo, no puedo hacer esto, ¿no? Que sería, sí podría hacerlo esto, por ejemplo, en el teorema de Bolzano, porque no me pide ningún tipo de condición en cuanto a la suavidad. Ahora, en el teorema de Rolle, además de ser continua, tiene que ser suave, o sea, tiene que tener derivada en cada punto, así que esta función no la puedo dibujar. Tengo que dibujar, sea lo que sea, algo que sea suave. Entonces, por ejemplo,
puedo pensar en una cosa así. Dibujé cualquiera, ¿eh? Ahora, fíjate lo que te dice, que con estas condiciones, suavidad en el abierto, ¿no? Continuidad en el cerrado, sale de una altura y llega a la misma altura, tiene que haber por lo menos un punto C donde la derivada te dé cero. Derivada cero significa que la inclinación de la recta tangente en ese punto es cero, o sea, la recta tangente es horizontal. Bueno, acá vemos que en el ejemplo que yo estoy dibujando, al menos en dos lugares pasa eso, fíjate. Yo lo voy a dibujar en uno solo, por ejemplo acá, pero acá también pasa. En este punto C, en este valor, si vos dibujás la recta tangente, ¿no? Bueno, si dibujás la recta tangente bien, ¿no? Si dibujás la recta tangente, entonces la recta tangente en ese punto es horizontal. O sea, acá lo que tenemos es que la derivada en C te da 0. Fíjense que es bastante natural pensar que si vos si vos partís desde esta altura en I, ¿no? Y dibujás una curva suave y llegás a la misma altura después, si subiste tenés que bajar y en forma suave. O sea, estás haciendo un máximo. Y sabemos que una función derivable en un máximo tiene que tener derivada cero. Si fuiste para abajo, o sea, si a partir del valor f de a bajaste, como tenés que volver a la misma altura en f de b, tenés que subir después. Y si bajaste y subís en forma suave, ahí estás generando un mínimo. Bueno, esto por supuesto que no es una demostración del teorema. Para demostrar el teorema tendremos que usar, por ejemplo, el teorema de Weierstrass a su vez. Pero de todas maneras, creo que nos convencemos cuando vemos el dibujo, cuando analizamos las hipótesis, cuando leemos qué nos dice la tesis, o sea que a partir de esas cosas, qué es lo que podemos asegurar, y más o menos uno dice, sí, tiene coherencia, tiene lógica esto. Así que de eso se trata el teorema de Rolle. Vamos a el teorema del valor medio, que no sé por qué, a ver que lo borro esto. El teorema del valor medio de Lagrange. Teorema del valor medio de Lagrange. O simplemente teorema del valor medio. Cuando uno no dice otra cosa y dice a secas teorema del valor medio, uno sobreentiende que se refiere a este teorema que vamos a ver acá. De nuevo, pensemos en las hipótesis, vamos a escribirlas acá. Primera hipótesis es una función continua en un intervalo cerrado, hasta ahí lo mismo que antes. Segunda hipótesis, la función que sea suave o derivable en el abierto asociado, hasta ahí lo mismo que en el teorema de Rolle. Y como tercera hipótesis, nada. O sea, acá no hay una tercera hipótesis. Solamente con estas dos cosas ya podemos concluir algo. ¿Qué concluimos? Que por lo menos tiene que haber un punto del abierto en el cual la derivada de la función te va a dar f de b menos f de a dividido b menos a. Esto por ahí parece medio raro, ¿no? Dice, ¿cómo la derivada tiene que dar esto? Bueno, vamos a mirar que esto tiene total sentido y no parece raro, pero no lo es. Primero una cosa, como aclaración, ¿no? Vamos a poner acá abajo, observación. Si de casualidad tenés que f de b es igual a f de a, o sea que puede pasar, entonces fíjate que la derivada
se hace 0. Porque si f de b y f de a son iguales, entonces este resultado nos dice que la derivada te da 0. Y esto es entonces el teorema de Rolle. O sea que estamos viendo que el teorema de Rolle es un caso particular de este teorema, porque esta fórmula, si f de a y f de b valen iguales, te da 0. O sea, te queda igualada a 0. Nada, eso es como una observación. Ahora, el teorema este aparentemente es más general, porque no me pide que f de a y f de b valga 0. F de a y f de b pueden valer cualquier cosa. A ver, tratemos de interpretar geométricamente a ver qué nos está diciendo esto. Entonces, voy a dibujar un par de ejes cartesianos, ¿no? Acá está el eje Y y acá está el eje X, ¿no? Acá está entonces el eje Y y acá está el eje X. Ahora dibujamos un intervalo cerrado, AB, y ahora, como ya dijimos, f de a y f de b no tienen por qué tener la misma altura. Podrían tenerla, pero no. Entonces voy a suponer que acá está f de a, está acá abajo. O sea, este es el punto donde empieza la función, digamos. Y f de b voy a suponerlo acá, ¿no? F de b. Entonces, hago una línea punteada y digo, ah, mira, la función al final del intervalo vale esto. Ahora, razonando igual que antes, tenemos que unir este punto A, f de a, con este punto B, f de b, por medio de una curva, que además de ser continua, tiene que ser suave. Además de continua, tiene que ser suave. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, voy a hacer una cosa así. Ahí está. Ahí dibujé una posible función. Ahora, analicemos o tratemos de investigar, de interpretar qué significa esto, f de b menos f de a. Bueno, este cociente, ¿no? F de b menos f de a no es otra cosa que la variación total de la función en el intervalo, porque es lo que vale la función al final menos lo que vale la función al principio. Al final la función vale f de b, al principio del intervalo la función valía f de a. Entonces, si hago una flecha acá, una cota, esta cantidad se calcula haciendo f al final menos f al principio. Es como que es la altura del escalón que marca el promedio en cómo cambió la función, ¿no? En A vale este valor, en B vale este valor. ¿Cuál fue la variación, el cambio total? Bueno, este menos este. Ahora, B menos A, que es lo que está en el denominador, B menos A es la misma idea, pero en el eje X. O sea, es cuánto cambia la X. También podríamos llamarlo el delta X del intervalo, ¿no? Voy a hacer acá una línea punteada así, una línea punteada así, y acá entonces tendríamos una flecha, donde esta flecha es B menos A, ¿no? Este menos este te da toda esta cantidad. Es decir, que acá hay un escalón que mide de ancho B menos A y de alto f de b menos f de a. Cuando hacemos el cociente, lo que nos queda entonces es la pendiente de la recta que une a este punto con este punto. Voy a dibujarlo con verde, ¿no? Voy a dibujar con verde. Entonces, la recta que pasa por acá y por acá. ¿Está bien? Ahí está. De hecho, lo podemos bajar un poquito más. No. Ahí está. Y vamos a aclararlo eso, ¿no? Vamos a llamar, a esta recta le voy a llamar, qué sé yo, no sé, R de X.
es la recta que pasa por los puntos A, F de A y B, F de B, ¿no? Este punto es A, F de A, perdón, este es A, F de A y este es B, F de B. Ahora, justamente esta cuenta, F de B menos F de A dividido B menos A, no es otra cosa que la pendiente, es la pendiente de esa recta, de R de X. Vamos a ponerlo esto con una nube, así, ¿no? Como para ver qué interpretación hicimos de esta cuenta. Ahora bien, la tesis del teorema te dice que tiene que haber algún punto en el interior del intervalo donde la recta tangente, en ese punto, tenga esa misma inclinación. O sea, existe, por el teorema del valor medio, existe un punto C en el intervalo AB tal que la derivada en ese punto te da justamente la pendiente de esa recta que une el principio con el final, ¿no? O sea, F de B menos F de A dividido B menos A. Por el dibujo que hice yo, parecería que acá por lo menos en dos lugares va a pasar eso. Bueno, yo voy a dibujar uno de los dos, que parece, por ejemplo, que es este, ¿no? Lo voy a dibujar acá. Sí, parecería que es por acá más o menos. Por acá tenés una recta tangente, qué sé yo. Vamos a pensar, acá está C, y ahí voy a dibujar una recta que va a pasar por ahí. O sea, la recta tiene que ser paralela a la recta verde, ¿no? Ahí está, voy a apoyar ahí, ¿no? O sea, en este punto, la pendiente de esta recta, que es la derivada, coincide con la inclinación de la recta verde. Bueno, y acá vemos, digo que hay otro, no es el único, porque por ejemplo por acá debe haber otro. O sea, si uno mira esta recta, si vos la agarrás, ¿no? Que acá lo podemos hacer porque tenemos la posibilidad esta de, si vos agarrás esta recta, seguramente acá en algún lugar ves que la puedo apoyar en un lugar tangente. Esto está bueno, esto gráfico, porque vos agarrás la recta y la recta vos la podés mover por cualquier lado, ¿no? Bueno, al ver que la podés mover por cualquier lado, te das cuenta que en algunos lugares lo va a tocar en forma tangente. Acá ves que hay un lugar, o sea, acá hay un valor C donde pasa eso. Y después, ahí ya no, ahí no, ahí no, ahí no. Bueno, acá hay otro. Podría, depende de la forma de la curva, podrían ser varios puntos más. Pero el teorema te asegura, mira, por lo menos en un lugar pasa. Hay una interpretación física de esto que está muy buena, que a mí me parece que ayuda mucho a entender un poco mejor las cosas, y que tiene que ver con la velocidad. Que nosotros ya hablamos sobre que la derivada es el velocímetro de la función, es lo que marca o lo que mide con qué rapidez cambia la función. Pero hablo de la velocidad propiamente dicha, de la velocidad como concepto físico. Si esta función representa el espacio recorrido en función del tiempo, entonces el segmento de recta que une el punto inicial con el punto final sería como la gráfica de el recorrido promedio. Significa que si yo divido el espacio recorrido, que es esto, f de b menos f de a, es cuánto recorriste. Por ejemplo, acá arrancaste, qué sé yo, no sé, acá en Bernal, en el kilómetro 17, y llegaste a, no sé, qué sé yo, a Necochea, no sé, kilómetro, no, a Mar del Plata, métele, kilómetro 400. Entonces, si arrancaste en 17
y terminaste en 400, significa que recorriste 300, ¿cuánto? 83 kilómetros. Ahora, eso es lo que recorriste en cuanto a espacio. El tiempo que transcurrió, que acá lo estamos pensando en el eje X, por ejemplo, fueron, qué sé yo, no sé, 4 horas. Bueno, cuando vos haces esto dividido esto, 383 kilómetros dividido 4 horas, lo que te va a dar es velocidad, espacio sobre tiempo. Esa es la velocidad promedio que vos tuviste durante el viaje. Ahora bien, que ahí nos daría un poquito menos de 100 kilómetros por hora, ¿no? Nos estaría dando 90 y pico, no sé. Bueno, el teorema del valor medio te dice que si tu velocidad promedio fue, por ejemplo, de 93 kilómetros por hora, si ese fue la velocidad promedio, o sea, lo que hiciste como resultado final de espacio final menos espacio inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial, en algún punto de tu viaje, por lo menos en uno, tu velocímetro tuvo que haber marcado esa velocidad promedio. O sea, si 93 kilómetros fue el promedio, en algún momento fuiste a 93 kilómetros por hora, en algún instante, ¿no? Por ahí parece medio como decís, por ahí nos sorprende esto, pero bueno, es una es un teorema y se aplica mucho, ¿eh? Es un teorema que tiene muchas te ayuda a ver un montón de cosas, o varias. Bueno, vamos, por ejemplo, a hacer algún ejemplo de esta cuestión. Teorema del valor medio. Recuerden que teorema del valor medio a secas significa este, ¿eh? Esto lo digo porque después vamos a ver el teorema del valor medio del cálculo integral, después está el teorema del valor medio de Cauchy, qué sé yo, ¿viste? Hay varios. Bueno, mira, acá tenés uno que... ¿Para qué borro esto? Bueno, vamos a averiguar esto. Eh, averiguar si se puede aplicar el teorema de Lagrange. Acordate que el teorema de Lagrange es el teorema del valor medio, lo pongo acá, teorema del valor medio, así a secas, en el intervalo dado, y si es así, hallar todos los puntos C que cumplen con la conclusión del teorema. Primero, insistir con que es un teorema de existencia. Te dice, mira, seguro que podés encontrar seguro que existe un valor donde la derivada te da tal valor. No te dice cómo encontrarlo. Si vos querés encontrarlo, tenés que buscar alguna forma, pero el teorema solamente te dice que existe. A ver, primero que nada, veamos un poco que esta función es una función conocida porque conocida, a ver, es la misma función g de x igual a la raíz de x, pero debidamente desplazada, ¿no? La tenemos que desplazar una unidad hacia la derecha y 4 unidades hacia arriba, ¿no? Ven este 1 adentro de la raíz, un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la derecha, este 4 es desplazarla 4 unidades hacia arriba. Entonces voy a hacer un dibujo más o menos. A ver, voy a arrancar dibujando más o menos 1, 2, 3, 4, para 4 vale 1, 2 y después 4, ¿no? Y después tenemos 4, 5, 6, 7, 8, para 9 es 1, 2, 3. Bueno, ahí te das cuenta más o menos la onda que tiene. Voy a dibujar algo en líneas punteadas como algo así, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, esta sería la raíz de x, pero en realidad nuestra función es esta misma curva desplazada convenientemente, o sea que este punto lo tendríamos que llevar a una unidad hacia la derecha y 1, 2, 3, 4 unidades hacia arriba. Así que ahí empezaría, vamos a hacerlo con negro, ¿no? Y después pasa por acá, después, a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, esto pasa por acá, perdón,
Bueno, ahí vamos a dibujarlo más o menos. Ahí está. Y sigue, ¿no? Para que borro esto. Esta sería nuestra f de x, que, insisto, solamente está definida en el intervalo que va desde 1 hasta 5. ¿Ven? Acá está. 1, 2, 3, 4, 5. No me piden que haga interpretación geométrica ni nada. Esto lo podemos hacer totalmente analítico, pero ya que está, no es tan difícil verlo, ¿no? Esto sigue. Bueno, a ver. Primero, las condiciones del teorema se cumplen. Primero necesitamos ver que f de x es continua en su dominio. ¿Por qué continua en su dominio? Porque sabemos que la raíz cuadrada es continua, porque por definición vimos que x elevado a cualquier exponente fraccionario es continuo en el dominio que le toque estar. Además, sabemos que la suma de continuas es continua y la composición de continuas es continua. También la resta, así que por propiedades de la continuidad y por funciones que ya sabemos que son continuas, al menos así lo dijimos por definición, entonces la función es continua. ¿Cuál es el dominio? Bueno, el dominio de la función f, necesito que x menos 1, que es lo que está dentro de la raíz, sea mayor o igual a 0. Esto es lo mismo que decir que x tiene que ser mayor o igual a 1. Por lo tanto, f de x es continua en el intervalo que arranca en 1 y va hasta más infinito. Yo en realidad estoy trabajando en este intervalo y vos lo que tenés que hacer es chequear la continuidad ahí. Entonces, como el intervalo 1, 5 está incluido en el dominio de la función, bueno, nada, f es continua. F es continua en el intervalo 1, 5. ¿No? Acá en medio como que escribí demasiado, la verdad que esto es bastante evidente. Por otro lado, tenemos que chequear la derivabilidad. ¿Es derivable en el abierto? Bueno, primero pongo la función escrita de manera tal de que me sea fácil derivarla. En vez de escribir la raíz como raíz, la escribo como un exponente, con su expresión en formato de potencia, ¿no? Entonces, si esta es la función, su derivada va a ser la derivada de 4, que es 0, más 1 medio bajo el exponente, x menos 1 elevado a la 1 medio menos 1, por la derivada de lo de adentro, que es 1. Esto sería la derivada. Voy a escribirla un poco mejor. Nos queda entonces, sería 1 dividido 2, y acá nos quedaría x menos 1 a la menos 1 medio. En vez de escribir el exponente negativo, lo pongo en el denominador, y en vez de escribirlo como fracción, lo vuelvo a escribir como raíz, porque parece que es más lindo, qué sé yo. Bueno, esta sería la función derivada. Observemos una cosa, que la derivada tiene como dominio, no es el mismo dominio que la función, porque la derivada, ¿no? El dominio de f', son todos los números mayores estrictamente a 1, ¿no? Porque fíjate que acá no puede valer 1 la x, acá sí puede valer 1, pero acá no. Entonces 1 no está permitido. Ahora, a partir de 1 sí, no pasa nada. ¿Está bien? Entonces, esto es algo que es una regla. El dominio de la derivada nunca puede ser más amplio que el dominio de la función de la cual deriva. O sea, como observación, pongámoslo, siempre el dominio de la derivada está incluido o es igual, pero no puede ser mayor que el dominio de la función, ¿no? Esto lo escribo y le pongo un... Bueno, por lo pronto, lo que yo necesito, vamos a ponerlo acá, por lo tanto, f de x es derivable
es derivable en el intervalo abierto 1, 5. Y eso es lo que necesitaba. Fíjense cómo acá fue fundamental la hipótesis que sea derivable en el abierto, porque si me pedía que haya derivada en el cerrado, no iba a poder usar el teorema, porque acá en el cerrado no se puede. ¿Está bien? Podríamos, porque muchas veces vamos a ver que la derivada también existe en los puntos, en el principio y en el final, a izquierda y derecha, ¿no? Lo que corresponde. Pero sin embargo el teorema no me lo pide. El teorema me pide solamente que haya derivada en el intervalo abierto, ¿no? Así que ¿para qué pedir cosas que no necesito? Más allá de que después se cumplen algunas veces. Bueno, por lo tanto, existe un punto C perteneciente al intervalo 1, 5, tal que la derivada en ese punto te va a dar f de 5 menos f de 1 dividido 5 menos 1. Esta es la tesis del teorema adaptado a este intervalo en particular, ¿no? Bueno, hacemos la cuenta para ver cuánto nos da, ¿no? Recordemos que f de x es 4 más la raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, ¿qué es f de 5? Tengo que reemplazar acá y poner 4 más la raíz de 5 menos 1 menos 4 más la raíz de 1 menos 1, ¿no? Estoy reemplazando f de 1 y abajo simplemente tengo que poner 4, porque 5 menos 1 es 4. O sea que la derivada en el punto C te va a dar, acá sería 4, bueno, este se te va con este, ¿no? Así que simplemente, y este te da 0, o sea que te va a quedar, ¿cuánto te queda? Te queda la raíz de 4 dividido 4, o sea, 2 cuartos, o sea, 1 medio. Estamos seguros que tiene que haber un lugar en el interior del intervalo donde la pendiente de la recta tangente sea 1 medio. Bueno, pero hasta ahí lo que hicimos fue usar el teorema. Ahora me pide, bueno, encontrar el punto en donde pasa eso. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, ¿cómo busco, cómo encuentro, ¿no? ¿Cómo encuentro al valor C? Bueno, con una ecuación. Lo que haces es planteo la ecuación f' de x igual a 1 medio. ¿Ves? Es una ecuación. Porque vos ya sabés cuánto te va a dar la derivada. La derivada te tiene que dar 1 medio. Y la fórmula de la derivada, ¿la tenemos? Sí, sí. ¿Dónde está? Y está por ahí, mira. Acá está, es esa. O sea, 1 sobre 2, la raíz cuadrada de x menos 1, te tiene que dar 1 medio. Y ahora resolver esta ecuación. El teorema del valor medio te asegura que esta ecuación se puede resolver. Y no solo que se puede resolver, sino que la solución tiene que caer en el intervalo 1, 5. O sea, el valor de x que acá pongas, tal que verifica esta ecuación, tiene que sí o sí estar en el 1, 5. Por ahí hay otro, ¿no? Que no está en el 1, 5 y también verifica. Pero vos lo que tenés que buscar son los que están en el 1, 5 porque ahí fue donde se aplicó el teorema. Bueno, despejo. Entonces, a ver, paso multiplicando, me queda 2, que lo paso multiplicando al primer miembro, igual a 2 por la raíz cuadrada de x menos 1, o sea, después simplificando el 2 con el 2, te queda 1 es igual a la raíz de x menos 1, elevando al cuadrado me queda así, ¿no? O lo que es lo mismo, x te tiene que valer 2. Este es el valor de C. Fíjense que está en el intervalo, ¿no? 2 pertenece al intervalo 1, 5. Así que acá encontramos el valor de C.
Si queremos ver la interpretación, qué sé yo, a ver, en el número 2, vamos a hacerlo con rojo, en el número 2, que es el valor de C, resulta que ahí, si apoyás la recta tangente, tiene que tener la inclinación un medio. Un medio significa 2 horizontal, 1 vertical, ¿no? Bueno, no sé si voy a, no sé si acá la verdad, a ver, bueno, más o menos, ¿viste? Es difícil porque el dibujo lo hice chiquito y a mano, es una porquería. Bueno, acá tenemos que f' en 2 vale un medio. No sé por qué lo hice tan chiquitito ahí. F' en 2 vale un medio. ¿Y un medio de dónde salió? Un medio es justamente este. Es la recta que pasa por acá. A ver si lo podemos hacer así. Es la recta que pasa por acá y por acá, ¿no? Bueno, esta es la recta que une el punto de donde arranco hasta donde llego, porque estamos trabajando en este intervalo. Bueno, lo mismo que vimos antes, ¿no? Acá en este caso se ve claramente que hay un único lugar donde pasa eso, y de hecho la ecuación tuvo solución única, ¿no? No hay otro valor que resuelva esa ecuación. Bueno, espero que se haya entendido. Yo creo que no es difícil, eh, pero bueno, como todo. Acá, acá veo que hay como una especie de resumen: teorema de Fermat, teorema de Weierstrass, teorema de Rolle, teorema del valor medio, y no sé si hay alguno más. Bueno, esto seguramente debe haber sido que alguna consulta de la clase pasada, del cuatrimestre anterior. Bueno, nada, lo dejo acá escrito. Total, ya que lo escribí, para que lo voy a borrar. Y lo tienen ahí por si después uno lo quiere mirar, ¿viste? Vamos a borrar esto y vamos a hacer este ejercicio. Este es el ejercicio clásico del teorema del valor medio, donde lo usamos para resolver algo, un problema físico. Un automovilista entra a una autopista y recibe un talón con la hora 13 y 15. Sale de ella 135 kilómetros más adelante, a las 14:42, y recibe una boleta de infracción por exceso de velocidad. Explicar esto, o sea, por qué recibe una boleta de infracción, ¿no? Mediante el teorema del valor intermedio, que esto está mal, acá tiene que decir teorema del valor medio, porque el teorema del valor intermedio es otro. Teorema del valor medio para derivadas. Esta aclaración para derivadas es porque, como les decía antes, hay un teorema del valor medio para integrales, pero insisto, si vos decís teorema del valor medio y no decís más nada, uno ya sabe que se refiere al teorema del valor medio para derivadas. Suponiendo que la velocidad máxima en ese tramo de la autopista era de 90 kilómetros por hora. Bien, este ejercicio a mí me parece que está muy bueno, no tanto por la dificultad de las cuentas, que van a ver que son realmente una estupidez, sino como, como eh, para ver las dificultades que uno tiene cuando piensa en un modelo, cómo usar las herramientas que estudiamos en matemática, que ya medio nos acostumbramos tanto a la abstracción, ¿no? Que cuesta, ¿no? Cuesta abstraerte del mundo real y empezar a trabajar con los objetos matemáticos como si tuvieran existencia propia. Bueno, que la tienen, pero desde un punto de vista filosófico, digamos. No porque el número 2 tenga existencia concreta, que, digamos, le puedes tocar. Entonces uno se la pasa estudiando entes abstractos, que esa justamente es una
cualidad principal que tiene la matemática. De no depender de lo real para poder estudiar y después ver que todos los resultados que vos estudiaste vuelven a poder aplicarse en un contexto de realidad. Encima, muy variado, digamos, porque no es que tiene que ser un problema específico. Pueden ser muchísimos problemas que tienen ese mismo denominador común, ¿no? Pero realmente después cuesta mucho volver a la cuestión real, ¿no? O por lo menos a mí me costaba y me cuesta horrores, ¿no? Por ejemplo, lo primero que uno piensa acá es, bueno, ¿cómo será la función? Yo les cuento exactamente lo que me pasó a mí y me pasa a mí como estudiante. Que yo en algún punto creo que uno nunca debe pensar que deja de ser estudiante. Creo que a partir del momento en que uno piensa que dejó de ser estudiante es cuando dejaste de aprender. Entonces, a mí me parece que más allá de que vos te recibas, tengas tus títulos, tus postdoc, lo que quieras, a mí me parece que la persona tiene que tener la actitud de soy alumno siempre, porque esa es la manera de estar siempre abierto al aprendizaje. Esta es una opinión personal, ¿no? Es una forma de tomar las cosas mía, no tienen por qué, cada uno hace lo que se le canta eh, las ganas, ¿no? Pero como estudiante, yo me pregunto, ¿qué? ¿La función qué es? Digamos, ¿qué mide la función? ¿Qué en función de qué? Acá tengo un tipo, un chabón, que se mete en una autopista con un auto, sale 135 kilómetros más adelante, me dice, ¿no? Me da los horarios de entrada y de salida. Bueno, me dice, me habla de una infracción. Bueno, yo digo, hay una función que va a poder modelar este problema, a poder representar este problema. Bueno, a ver, en el eje, uy Dios, en el eje Y, bueno, la borré y le hice peor. En el eje Y vamos a suponer que está el espacio recorrido, ¿no? Acá voy a medir en kilómetros. Después tengo en el eje horizontal, claramente, lo voy a llamar T directamente, que se mide, es el tiempo, y se mide en horas, ¿no? Eh, Fíjense que nos dicen que a las 13:15 entró a la autopista y a las 14:42 salió de la autopista. No me dice la cantidad de kilómetros en la cual ingresa. O sea, ¿qué está midiendo esta función? Bueno, saben que en realidad podría estar midiendo muchas cosas. Digamos, hay varias cosas asociadas a este problema que lo podemos pensar. Por ejemplo, podríamos ver, por ejemplo, que el tipo tiene dentro del auto un cuentakilómetro, ¿no? Un cuentakilómetro que es exacto, digamos, exacto me refiero a que te dan los números reales, ¿no? Y, y cuando el tipo ingresa a la autopista está en cero. Vamos a suponer que ingresa acá. Yo no sé en qué valor ingresa a la autopista, insisto con esto. Puede ser, por ejemplo, en un I sub 0. Bueno, ahí el cuenta kilómetros está en cero. Y después el tipo va avanzando, va recorriendo, no sé si avanza, recorre, porque por ahí el tipo pega la vuelta en la autopista, va para atrás, qué sé yo lo que hace, no sé. La cuestión es que después de un tiempo, el, el cuenta kilómetro marca 135 exacto. O sea, en un I sub 0 más 135, ahí es donde sale. O sea que la función tiene que unir este punto con este punto que está acá. ¿Mm?
Otra manera de pensarlo, en vez de cuenta kilómetros, es medir desde desde un origen, por ejemplo, qué sé yo, no sé, desde el Congreso, y ver la cantidad de kilómetros que va avanzando desde allá, digamos, en línea recta, ¿no? Como qué es lo que suele estar en los mojones en la autopista, ¿no? Cuando vos decís estoy en el kilómetro tal, en el kilómetro 128, bueno, el kilómetro 128 medido desde dónde. Bueno, desde un lugar donde se cuenta el kilómetro cero, que tengo entendido que es el Congreso de la Nación. A partir de ahí uno empieza a medir las distancias para cualquier lado del país, ¿no? Bueno, esa puede ser otra, digamos, o sea, imagínate que hay un metro, ¿no? Infinito, donde está apoyado en el Congreso y vos lo tenés atado en el auto. Y bueno, este, a medida que vos vas andando, el metro, el valor de ese metro, de esa cinta métrica, va a ir cambiando. Puede ser que se achique o que se alargue. Si vos te acercás al Congreso se va a ir achicando, si te alejás se va a ir alargando, pero siempre es una distancia en la línea recta, ¿no? Bueno, esa es otra manera de medir lo que está pasando acá. Ahora, a la larga da lo mismo, digamos, no, o sea, el problema lo estoy resolviendo igual. Vamos a pensar, por ejemplo, cualquiera de las dos que dijimos. ¿Qué sé yo? No sé. Por ejemplo, la del Congreso. O sea, acá en el cero está el Congreso, el tipo ingresa a cierta cantidad de kilómetros del Congreso y tenemos que en la autopista está medida, digamos, eh, paso a paso todas las distancias que tiene cada punto de la autopista del Congreso. Bueno, a los 135 kilómetros sale. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que yo no tengo la posición final y la posición inicial. Yo ya directamente tengo el diferencial de las dos. O sea, yo ya tengo este menos este. El 135 es posición final menos posición inicial. Ya tengo la resta, digamos. El f de b menos f de a está acá. Y después, ahora viene la parte en donde tenemos que pensar, che, la función, sea lo que sea, que mide cómo el tipo eh, va recorriendo la autopista, ¿cómo la dibujo? Bueno, ¿puedo hacerla no continua? ¿Puede que no sea continua? Bueno, pensemos que eso es una cosa que no tiene sentido, ¿no? Yo no puedo hacer algo así y después hago así, qué sé yo. O sea, esto no lo puedo hacer, porque no tiene sentido, carece de sentido porque estaríamos diciendo que el tipo hace un salto espacial en tiempo cero, ¿no? Y eso sabemos que no se puede, por lo menos en la física normal no se puede. ¿Está bien? Entonces, que la función se corte es imposible, porque generaría la inconsistencia de que en 0 segundos retrocedió o avanzó una cierta cantidad de kilómetros que no es cero. Chau, no, esto no puede pasar. Otra cosa que uno se puede preguntar es, che, ¿y puede hacer esto, por ejemplo? Clásica curva poligonal que nosotros seguramente nos habrán dado en la escuela alguna vez para interpretar gráficos, ¿no? Puede que haga esto, o sea, esta es continua, o sea, la continuidad la tiene. Lo que no tiene es la suavidad. Bueno, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque eh, esto, este pedacito de recta, lo que te está mostrando es que la persona va con velocidad constante, ¿no? Está viajando a una velocidad que uno la puede calcular y un instante después pasa a tener velocidad cero. Acá tenés velocidad cero, pues justamente es la pendiente, ¿no? ¿Y por qué tenés velocidad cero? Y porque siempre está en el mismo lugar a medida que transcurre el tiempo. El tiempo pasa, pero vos estás parado siempre en el mismo lugar. Vos ni avanzás ni retrocedes. Ahora, es imposible que vos vayas con velocidad constante
y de repente, en un instante, pases a tener velocidad cero. La forma más razonable o lo más cercano a esta idea es un choque, que vos vas a, no sé, 50 kilómetros por hora, por poner algo, y te encontrás con una pared de 2 metros de ancho de concreto, ¿no? Y vos venís con un auto y, bueno, cuando te chocas contra una pared de concreto o una montaña, imagínate algo que es, digamos, que es inamovible. Entonces, ahí te hiciste pomada. El auto, uno dice, sí, venía a 50 kilómetros por hora y un instante después estoy frenado, estoy cero, porque no avancé más. Lo que pasa es que ahí ya los análisis son diferentes. Fíjense que hay una parte eh, de la física que estudia los choques elásticos, inelásticos. En lo concreto, cuando vos hablas de un choque, vos ya no podés pensar al auto como un punto material, porque fíjate que en un choque eh, es, el auto se deforma, la deformación esa absorbe la energía del impacto, digamos, bueno, hay una serie de cosas pero yo no puedo hablar de que la partícula pasó de velocidad 50 a velocidad cero en un instante, pues ya no puedo hablar de partícula. De hecho, la parte de adelante seguramente hizo frenar a la de atrás de una forma distinta. Bueno, digamos, no es lo que estamos pensando. Es decir, técnicamente hablando, tiene que haber suavidad. ¿Por qué? Porque si vos frenás, si vos vas a 50 kilómetros por hora y frenaste, vos necesitas un tiempo para frenar. O sea, lo que se llama, digamos, la aceleración necesita un transcurso de tiempo y vos vas a pasar por todas las velocidades intermedias desde 50 hasta cero. Lo mismo cuando acelerés. Si vos estás en cero y arrancás para ganar velocidad, no podés hacer esto. O sea, esto, mal que mal, lo puedo entender si querés como un choque. Pero esto, ¿cómo lo entiendo? Tengo velocidad cero y un instante después estoy yendo a 50 kilómetros por hora. ¿Qué hice? ¿Magia? No, no se puede eso. Vos podés salir acelerando, podés salir muy rápido, podés pisar el acelerador, lo que quieras, pero vos, desde cero hasta llegar a la velocidad que tenés, y bueno, necesitaste un tiempo y pasaste por todas las velocidades intermedias. Bueno, todo este razonamiento que estamos haciendo es lo que nos permite asegurar que la función, que no conozco, porque no tengo la fórmula, pero me convenzo que tiene que ser continua y suave. Así que, habiendo hecho todas estas aclaraciones, voy a borrar esto también y voy a decir, mira, sea lo que sea, tiene que ser algo, qué sé yo, dibuje cualquiera. Fíjate que acá, por ejemplo, el chabón va para atrás en un momento, llega y después empieza a ir, digamos, vuelve, por ejemplo, agarra una rotonda, vuelve, después parece agarró otra rotonda y vuelve a ir para adelante, porque acá prácticamente volvió al inicio, ¿no? Bueno, no importa. Esto sí es posible. Acá no pasa nada. El tema es que eh, esta función que llamo f de t, que es la cantidad de kilómetros que el tipo lleva recorrido desde un lugar donde cuento el kilómetro cero, es continua ahora vemos, y es derivable ¿en qué intervalo cerrado? Bueno, acá ya nos lleva esto a lo siguiente, mirá. El intervalo cerrado es este, pero el problema es que está con números en sistema, qué sé yo, minutos, segundos, digamos. Estos no son números reales, no son números que puedo poner en la recta como, no sé, raíz cuadrada de 2. O sea, los tenemos que pasar a números con decimales, no con un sistema sexagesimal, qué sé yo. Entonces tenemos que, eh, hay que pasar el tiempo a número real, ¿no? Decimal. Entonces, por ejemplo, 13 y 15 lo voy a transformar, es equivalente a
13,25 horas, ¿no? Porque 15 minutos es un cuarto de hora, ¿no? 15 minutos es la cuarta parte de una hora y una cuarta parte de una hora es 0,25 de la hora. Para hacer el otro, 14,42, bueno, por ahí mentalmente no me sale, así que hago una regla de 3. Y digo, si 60 minutos se corresponde a un entero, a una hora, yo quiero ver qué parte de la hora son 42 minutos. Yo voy a poner así una M de minutos. Entonces, M va a ser igual a 42 por 1 dividido 60. O sea, 42 sobre 60, o sea, a ver, 42 es 6 por 7, 60 es 6 por 10, o sea que nos queda 7 décimos o 0,7. Por lo tanto, 42 minutos es 0,7 de hora o 0,70 horas, el 70% de una hora. Lo estoy diciendo de muchas maneras. 14 horas 42 minutos, su equivalente en hora decimal sería 14,70 o 7. Bien, ahora ya tenemos todo listo. Este en realidad es 13,25 y este en realidad es 14,70. Por lo tanto, los intervalos son, el intervalo cerrado es 13,25, punto y coma, 14,70, y en el abierto es 13,25, 14,70 abierto. Ahora vamos acá, ¿qué es esto? Ah, esta es la cuenta que me quedó. Ahora vamos a usar el teorema del valor medio, ¿no? Por el teorema del valor medio, existe un punto C en el intervalo abierto, o sea, hay un horario desde las 13:25 hasta las 14,70, 13,25, no 13 horas 25 minutos. Esto es 13,25 de hora. Bueno, tal que la derivada, o sea, la velocidad, te va a dar f a las 14,7 menos f, a ver, a las 13,25 dividido 14,70 menos 13,25. Esto justamente es lo que son 135 kilómetros, porque f, fíjense acá, espera que lo borro esto. Esto justamente es f en 14,70 y esto es f en 13,25. La resta es 135 kilómetros. ¿Está bien? Justamente ya lo tengo, la diferencia, no la tengo que hacer. Aparte no la puedo hacer porque no tengo la función, ¿no? Bueno, entonces digo, bueno, esto va a dar 135 kilómetros, que fue el desplazamiento total, ¿no? Dividido la cantidad de tiempo que le llevó a hacer esos 135 kilómetros. Esto lo que me va a dar es la velocidad promedio que tuvo el chabón durante el viaje en la autopista. 14,70 le resto 13,25 y me va a dar 1, ay Dios, sería 75 y 70, 75 y 70 es 1,45. Bueno, hago la cuenta de dividir para ver la velocidad promedio. Si hizo 135 kilómetros en 1,45 horas, insisto que esto está en decimales, esto no son 45 minutos, esto es un poco menos de una hora y media, ¿no? 1,5 casi. Bueno, acá está hecha la cuenta, 135 dividido 1,45 y da 93. Más un 93 y moneda, no sé. O sea, F' en C va a dar 93, así y sigue. Por lo tanto, el tipo, por el teorema del valor medio, tuvo un lugar
tuvo un instante al menos en el cual la velocidad fue esta. Por lo tanto, la multa está bien puesta, ¿no? La multa es correcta. ¿Por qué? Porque esto supera a 90, ¿vale? Kilómetros sobre hora, que es la velocidad máxima. ¿Vale? Vos no sabés bien cuándo lo hizo el tipo, pero lo que lo hizo seguro. Es imposible que el tipo haya tenido esta velocidad promedio sin haber nunca marcado su velocímetro en el auto 93 puntos y algo. Seguro que en algún momento lo hizo. Bueno, acá ejercicio que más que las cuentas, a mí me parece que está bueno para pensar en estas cosas. Que yo estoy seguro que ustedes lo deben pensar, estoy seguro, porque digamos, los seres humanos coincidimos en algunas cosas, ¿no? Cuando uno trata de plantearse, dice, pero ¿qué es esto? ¿No? Porque uno quiere entender. Yo creo que en general, y sobre todo a la gente que estudia ciencia y técnica y tecnología, no le gusta aprender recetas y ir para adelante. Porque eso medio como que te saca la posibilidad después de desarrollar. Te va matando la creatividad, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué mide? ¿Por qué es así? O sea, la función esta, cuando yo le pongo acá f de, no sé, qué sé yo, 13,5, ¿qué me da el resultado? Un número. ¿Y ese número qué representa en mi problema? O sea, son todas preguntas que uno se las tiene que hacer, más allá de que por ahí te las contestás mejor o peor, pero las tenés que hacer. Bueno, no sé qué es esto, seguimos adelante, no sé qué es esto, seguimos adelante. El teorema del valor medio de Cauchy llegó. Bueno, este es el último teorema del valor medio. Eh, y acá les voy a deber la interpretación geométrica. Realmente yo no sé si hay, pero lo que sí estoy seguro es que si hay, no debe ser fácil y una visualización uno la hace para ayudar a entender el concepto y no para complicarlo. ¿Y cómo te das cuenta que no hay? Bueno, mira, hay una cosa muy evidente. Vos agarrás cualquier libro de análisis matemático, ¿no? De cálculo 1, y vos vas a ver que cuando te dice teorema de Rolle está el dibujito que les hice yo. Cuando dice teorema de Lagrange del valor medio, hay un dibujito parecido al que les hice yo. Porque obviamente que esos dibujos yo no los inventé. Esos dibujos yo los veo en los libros y a mí me los enseñaron así y yo se los transmito a ustedes. Ahora, yo me pregunté también, che, ¿y esto cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo ver en un dibujo con una función? Y cuando voy a los libros veo que en los libros no están. Entonces, ya ahí vos tenés que dudar. No dudar. Ya ahí como este, hay algo que te dice, mirá, si hubiese una interpretación gráfica más o menos fácil, tendría que estar en los libros. O sea, hay gente que esto lo viene pensando hace muchos años. Si no están en los libros, evidentemente es porque o bien no existe, o bien porque existe, pero es tan confuso y tan complicado de dibujar que la verdad que lejos de ayudarte a entender, te perjudica. Yo particularmente cuando estudié, siempre cuento lo mismo, yo me parece que me quedé pensando en esto, porque bueno, a ustedes también les debe pasar que se quedan pensando en algo, ¿viste? Bueno, y yo recuerdo que algo había llegado a hacer, pero les digo que la verdad que no me acuerdo qué hice, pero lo que sí me acuerdo es que era una cosa bastante confusa. Y la verdad que en ese caso, no sé si lo que hice estaba bien hecho tampoco, pero si así lo hubiese estado, entiendo por qué no lo ponen en los libros. Ahora, puede ser que a alguno de ustedes se les ocurra algo que no se le ocurrió a ninguno hasta ahora. ¿Es poco probable? Sí, es poco probable. Pero ¿es imposible? No, no es imposible. Puede pasar
que al montón de personas estuvieron pensando en algo y hay alguien que no vio un lugar o una arista o una forma que está. Y puede ser que a alguno de ustedes se les ocurra y bueno, por lo pronto nosotros no vamos a dar ninguna, así que simplemente si tenés dos funciones, ese es el problema, que hay dos funciones distintas, f y g, que cumplen las mismas condiciones que venimos pidiendo hasta ahora. Eh, eh, a ver, me parece que hay alguien que se olvidó el micrófono abierto. Bien, venimos pidiendo las mismas cosas, continuidad en el cerrado y derivabilidad en el abierto. O sea, tanto f como g son continuas en el intervalo cerrado AB y son derivables en el intervalo abierto AB. Entonces, el teorema de Cauchy del valor medio te dice que va a haber un valor C en el interior del intervalo donde, y acá aparece una ecuación que la verdad que parece media fea, ¿no? No la voy a leer porque está acá escrita. Lo que sí podemos reacomodarla de una forma que me parece que uno se la acuerda un poco mejor, y es la siguiente. Si en particular la derivada de g no te da 0 y g de b menos g de a no te dan 0, entonces podés pasar este dividiendo acá y este dividiendo acá y te queda esta fórmula. Voy a hacer una aclaración, ¿no? Que siempre la hago porque algunas veces vinieron algunos alumnos y me dijeron, ah, pero esto es medio obvio y la demostración, y hasta me decían, puede ser que la demostración sea esta. Y bueno, y lamentablemente no. Pero, pero está igual muy bien que uno la quiera pensar. Dice, a ver, eh, si uso el teorema del valor medio para f de x y para g de x por separado, y acá lo subrayo, porque los puede usar el teorema del valor medio, porque cada una de las dos cumple con las hipótesis del teorema del valor medio. Entonces, existe un valor C1 perteneciente a la B, tal que la derivada en C1 de f te da f de b menos f de a dividido b menos a. Y por otro lado, porque es por separado, también hay algún valor que lo llamo C2, que está en el intervalo AB, donde la derivada de g en ese punto te da lo mismo, ¿no? G en B, lo mismo en la fórmula. G de B menos G de A dividido B menos A. Si vos mirás estas dos igualdades, y si este no es 0 y este no es 0, podés decir divido miembro a miembro. Y eso no está mal, digamos, eso vos hacés lo que querés, digamos. Está bien, entonces, dividiendo miembro a miembro, fíjate que te queda que la derivada en C1 dividido la derivada de G en C2 es, y cuando dividís esta parte y esta parte, B menos A se cancelan y te queda f de B menos f de A dividido g de B menos g de A. También esta es una forma de darle un carácter distinto, darle un significado distinto a esta fórmula. Fíjense que se parece mucho a la fórmula esta. Y vos decís, pero sí es lo mismo. El segundo miembro sí es lo mismo. Estoy de acuerdo con vos. Ahora, o con ustedes. Ahora, el problema es el primer miembro. Porque acá, en esto que hicimos, que esta sería una especie de intento de demostración, o si querés un teorema distinto, donde vos decís, mira, hay un C1 donde pasa esto, hay un C2 donde pasa esto, entonces esto tiene que ser igual a esto. El problema es que acá, en nuestro razonamiento por separado, eh, el teorema no te puede garantizar que C1 sea igual a C2. En general son distintos, porque son funciones distintas. Pensá que acá tenés en el AB, ¿no?, dos funciones, qué sé yo, por ejemplo,
F que hace esto y G que hace, qué sé yo, no sé, esto, ¿no? Entonces, esta es G de X y esta es F de X. Entonces, el teorema del valor medio, sí, en algún lugar F va a tener una recta tangente que tenga la misma inclinación que el punto final y el inicial. Y G lo mismo. Ahora, lo que te dice el teorema de Cauchy es que hay un mismo punto C. ¿Ves? Acá, por ejemplo, si esta es el promedio, por ejemplo, en este punto la recta tangente tiene la misma inclinación, que este sería el C2. Mientras que en F, si esta es la velocidad promedio, por ejemplo, por acá la recta tangente tiene la misma inclinación, que es el C1. Ven que son distintos los puntos. Ahora, el teorema de Cauchy te dice, mirá, yo ya sé que en puntos distintos va a pasar. El tema es que yo vengo con algo más grosso. Yo te digo que hay un punto que es el mismo para los dos, donde esta cuenta y esta cuenta son iguales. ¿Está bien? Donde este dividido esto te da igual a esto dividido esto. Y eso es justamente la gracia del teorema de Cauchy. Por eso la demostración no es esta, porque acá estamos, no podemos estar asegurando que C1 y C2 sean iguales. De hecho, para usar la demostración del teorema de Cauchy no es difícil. Usas el teorema de Lagrange, ¿no? Y hay que hacer una cuestión, una cuentita, pero, pero nada, digamos. Esto quería hacer, por eso vamos a terminar porque viste a ver si uno después, ¿no? Este no es el teorema del valor medio de Cauchy o Cauchy. Cauchy para los amigos. Cauchy, ¿no? El teorema del valor medio de Cauchy te dice que el valor C es el mismo para las dos funciones. Bien, nada más. Hay un ejercicio que yo particularmente se los recomiendo, que es el 6, donde es una demostración que pueden hacer ustedes y son 3 renglones, donde vos podés demostrar a partir del teorema de Cauchy el teorema de Lagrange, ¿no? ¿Cómo? Simplemente eligiendo a la función g como x y a la función f la dejas como f. Entonces, si vos aplicás el teorema del valor medio de Cauchy a f de x y a g de x igual a x en el intervalo AB, vas a ver que lo que te queda es justamente el resultado del teorema del valor medio de Lagrange. Se los dejo para que lo piensen. Regla del L'Hopital. Vamos a usar ahora el teorema del valor medio de Cauchy. No lo vamos a usar, perdón. Si uno quisiera demostrar la regla del L'Hopital, debería usar el teorema del valor medio de Cauchy. Por eso tiene este orden. Vas a decir, pero ¿y por qué? Si vos no lo demostrás, seguís usando el mismo orden. Bueno, porque justamente la idea es que normalmente lo demostramos esto, cuando estamos en la presencialidad y cuando hay más o menos tiempo. Entonces quedó el orden establecido de cómo los conceptos se van presentando porque uno necesita del otro para poder ser explicado, ¿no? Entonces, el teorema del valor medio viene primero de Rolle, después viene el de Lagrange, porque vos para el de Lagrange necesitas usar el de Rolle, y después necesitas el de Cauchy, porque el de Cauchy se desprende del de Lagrange. A su vez, después viene la regla del L'Hopital, porque la regla del L'Hopital se explica por medio del teorema de Cauchy. Y así es como toda una, es como una pirámide donde cada nuevo piso, o un edificio, no tiene por qué ser pirámide, donde cada piso se apoya en el anterior, ¿no? Bueno, la regla del L'Hopital es una regla que nos sirve para calcular límites indeterminados. Y es una regla muy práctica, muy bonita, porque te permite, haciendo cuentas muy sencillas, resolver límites que en general son complicados. Todos sabemos que los límites indeterminados tienen su vuelta. Tenemos que usar alguna técnica, algún truco, para poder salvar la indeterminación. Algunas veces es fácil, otras veces es muy difícil, otras veces es prácticamente imposible. Bueno, la regla del L'Hopital viene un poco en auxilio. ¿De qué se trata? Mirá, vamos primero a
a analizar las hipótesis. Mira, las hipótesis son 4. Más allá de esto, vamos a analizarlas porque hay que analizarlas, pero la verdad que después aplicar el teorema de L'Hopital es muy mecánico. ¿Está bien? Primero, tenemos un par de funciones, f y g. La hipótesis 1 es que las dos tiendan a 0, cosa que, si las dos tienden a 0, significa que este límite, cuando te acercas al x sub 0 del cociente, es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Está bien? Segundo, vamos a estar trabajando en un entorno reducido del x sub 0. Porque acordate que todo esto lo estamos haciendo para poder calcular un límite. Y sabemos, por idea de límite, que vos te tenés que acercar al x0, pero nunca lo tenés que tocar. O sea que siempre vamos a estar trabajando en un entorno reducido. La segunda hipótesis te dice que las dos funciones tienen que ser derivables en el entorno reducido. Tal vez sean derivables también en el x0, pero a vos no te importa eso. Lo que te importa es que haya derivada alrededor. La tercera hipótesis es que la derivada del que está en el denominador, o sea de g, no se tiene que hacer 0, por lo menos en un entorno reducido del punto. Puede ser chiquitito, no importa. Pero a partir de cierta cercanía al x0, la derivada de g no se anula nunca. Cuarta y última hipótesis. El cociente de las derivadas tiene límite y te da L. Si pasa todo eso, entonces uno puede demostrar que el límite del cociente de las derivadas coincide con ese límite indeterminado que teníamos al principio, que era el de las funciones sin derivar. Vamos a ver un ejemplo concreto de esto para que vean. No sé por qué acá me fui olvidando de borrar esto. Mirá, tenemos este límite que ya nos cansamos de verlo. Sabemos que nos da 1, pero no sabemos bien por qué. Hicimos una tabla de valores allá hace tiempo, ya cuando vimos la idea de límite. Creo que, si mal no recuerdo, no llegamos a demostrarlo en forma geométrica esto, por medio del teorema de intercalación. Hay una demostración geométrica que es muy linda, pero creo que nosotros no llegamos, o la hicimos, la verdad que no me acuerdo. Y después no hay muchas otras formas. Sí, hay formas analíticas más avanzadas, pero acá no tenemos alguna herramienta básica del tipo multiplicar y dividir por el conjugado o sacar factor común a algo. No, acá lamentablemente este límite es un límite difícil en principio para mirar. Bueno, veamos que con L'Hopital sale como trompada. Primera hipótesis. Si vos llamás f de x al seno de x y a g de x, entonces vos lo que tenés es que el límite cuando te acercás a 0 de f de x y el límite cuando te acercás a 0 con g de x, los dos te dan 0. Porque este tiende a 0 y este también. Eso ya lo sabíamos porque esto es indeterminado, ¿no? Segunda hipótesis. La derivada de f te da coseno de x y la derivada de g te da 1. Derivo esto, te da coseno, derivas a la x, te da 1. ¿Qué significa entonces? Que existen la derivada de x y la derivada de g. En realidad existen en todos lados las derivadas, pero vos solamente tenés que chequear lo que te piden en un entorno reducido del 0. En realidad existe en toda la recta real. Segunda hipótesis, hipótesis 3, perdón. La derivada de g resulta que te da constante, o sea que no te da 0, porque te da siempre 1. Por lo tanto, la derivada de g es distinta de 0 para todo punto perteneciente a un entorno reducido del 0. Y la última. Hago el límite para x tendiendo a 0, ahora de el cociente de las derivadas. La derivada de f, la derivada de g.
Este límite no es indeterminado. Fíjate que abajo ya hay un 1. Si hay un 1 ya no puede ser indeterminado. Bueno, perdón, dije una tontería, porque podría ser oscilante. Si esto tiende a infinito, igual. Lo que pasa es que tampoco es indeterminado, digamos. Al ser oscilante, ya el límite no existe por ser oscilante, pero no es indeterminado en el sentido de que ya se ve lo que pasa. El tema es que acá es reemplazo directo y te da 1, porque es el coseno de 0, que es 1, dividido 1. Entonces, por lo tanto, el límite original, que a vos tanto te preocupaba, que era el seno de x sobre x, coincide con el límite para x tendiendo a 0 de la derivada de este dividido la derivada de este. Y esto es un poco el teorema de L'Hopital. Vamos a ver este que está acá. Vamos a verlo más para que veamos el tema cíclico del teorema de L'Hopital. ¿Qué es cíclico? Bueno, que vos lo podés repetir una y otra vez hasta que las cosas funcionen. Acá es x tendiendo a más infinito. La verdad es que el enunciado de la propiedad que vimos era para x tendiendo a 0. La verdad que no hay ningún problema en cambiar las cosas y adaptar el teorema de L'Hopital a cualquier límite indeterminado. Así que pensemos que eso es así. Así que directamente vemos que este límite, y ahora ya ni siquiera me dedico a ver el tema de... O sea, las hipótesis normalmente las chequeamos en forma mental, ¿no? Bueno, cuando este tiende a infinito, x, el polinomio de arriba y el polinomio de abajo tienden a infinito, o sea que tenemos una indeterminación. Uso L'Hopital. ¿Qué significa? Que voy a ver qué le pasa al límite de las derivadas. Entonces, derivo el numerador y derivo el denominador. Veo que de nuevo es un cociente que tiende ambas partes a infinito, o sea que sigue siendo indeterminado. Vuelvo a aplicar L'Hopital, porque esta ahora, las derivadas, a su vez se pueden derivar otra vez, ¿no? Acá vemos el uso de las derivadas sucesivas. Entonces, digo, bueno, aplico de nuevo L'Hopital, a ver qué le pasa ahora a la derivada del cociente, ¿no? Perdón, al cociente de las derivadas. Eso quise decir. Derivo el numerador y me queda... Porque no tenemos que derivar el cociente, ¿eh? Tenemos que derivar el de arriba, el de abajo y hacer el cociente. No es la derivada del cociente, sino el cociente de las derivadas. Bueno, 6x menos 4 sobre 12x más 10. Todavía tengo infinito sobre infinito, pero ya estamos a un paso, ¿eh? Vuelvo a aplicar L'Hopital y me queda, algunos libros lo llaman L'Hospital, no sé por qué. Te queda 6 sobre 12. Ya no hay más indeterminación, porque la x no está más. Esto es infinito, perdón, ¿eh? Acá es la costumbre. ¿Está bien? O sea, este límite da un medio. Que medio ya lo sabíamos, ¿no? Porque los coeficientes principales eran 1 y 2, ya sabíamos que tendría un medio, pero, insisto, lo hicimos para ver el tema cíclico de cómo se usa L'Hopital. Déjenme hacer una aclaración. Acá les dejo otro hecho. Acá, este es un ejercicio que está bueno para que vean que no siempre se puede usar el teorema de L'Hopital y para que vean por qué, o sea, qué es lo que pasó. Yo que ustedes primero lo trato de mirar, de hacer, y después, cuando falle, piensen qué pasó, qué hipótesis no se cumplió. ¿Eh? Estudio completo de funciones. Antes de meternos en esto, déjenme decirles que en nuestro examen, si bien nosotros vimos la regla del L'Hopital,
no se puede usar en general la regla de L'Hopital en el parcial número 1. Porque la cuestión es que uno está evaluando si ustedes entendieron y manejan más o menos la parte simbólica que tiene que ver con los límites y salvar la indeterminación de los mismos. De todas formas, eso va a estar bien aclarado en los puntos del examen. Es decir, si a vos te piden calcular un límite y no te dicen nada, vos usás lo que quieras. ¿Está bien? En la justificación. Podés usar el teorema de L'Hopital o salvar la indeterminación como algebraicamente aprendimos. Ahora, si en el ejercicio dice sin usar L'Hopital, tenés que usar las técnicas que vimos para salvar la indeterminación. No se olviden que ustedes tienen los programas para calcular el límite de una. O sea, ustedes el valor del límite lo conocen enseguida. Solamente agarran el GeoGebra, ponen la función, ponen límite y les dice cuánto vale el límite. En todo caso, después ustedes lo que tienen que hacer es argumentar, justificar algebraicamente cómo salvás la indeterminación para llegar a ese valor que vos ya posiblemente conozcas. Bueno, espero que esto quede claro. De todas formas, va a estar bien aclarado en el examen. Llegamos al punto final, a lo último, y hasta acá vamos a hacer un poquito el estudio completo de funciones. Vamos a ver solamente la primera parte, que es lo que va a entrar en el examen. La otra parte, en todo caso, se tomará en el segundo examen, en el segundo parcial. Llegó el momento en donde vemos los frutos de todo lo que estuvimos cosechando, o sembrando, mejor dicho. Llegó el momento de empezar a cosechar, eso quise decir. Desde prácticamente que empezamos el curso, estamos tratando de crear, estamos investigando, estamos estudiando herramientas que nos permiten entender mejor a la función. Bueno, ahora vamos a ver cómo la derivada nos permite justamente estudiar y obtener un análisis completo del comportamiento de una función, siempre hablando a grandes rasgos, ¿no? Para empezar, vamos a hablar del crecimiento, que eso es hasta donde va a llegar en nuestro primer parcial. Vamos a ver que hay una relación íntima entre el crecimiento de una función y el signo de su derivada. Primero tenemos que empezar definiendo con claridad qué significa función creciente y decreciente. Eso está definido acá mismo. Decimos que f es creciente en el intervalo AB si para cualquier par de puntos x1 y x2 de ese intervalo cerrado AB, donde x1 está a la izquierda del x2, o sea, x1 es más chico que x2, se verifica entonces que la función en el valor más chico vale menos que la función en el valor más grande. Esto mismo lo podemos graficar, ¿no? con un grafiquito muy sencillito. Acá está la x, digo la y, acá está la x. Entonces, uno ya sabe más o menos lo que significa creciente, ¿no? Creciente va para arriba, pero claro, tenemos que dar una definición. Entonces, estamos hablando de crecimiento en un intervalo directamente. O sea, estamos diciendo qué significa que una función esté creciendo a lo largo de todo un intervalo cerrado. Bueno, significa, por ejemplo, ¿no? que la función tiene una pinta como la que estoy tratando de dibujar acá. Tiene una pinta como así, ¿no? La función. Ahora que voy a borrar este cacho, ¿no? Porque estamos trabajando en el intervalo. Acá. Entonces, ¿por qué decimos que crece? Porque para cada par de puntos que a vos se te canten x1 a la izquierda de x2, cualquier par, puede ser este de acá y este de acá, puede ser A y B, puede ser A y uno que está por acá, o sea, cualquier par de puntos que a vos se te canten, por eso hay que tener cuidado con el cuantificador, lo que vale la función en el punto de la izquierda está más abajo
que lo que vale la función en el punto de la derecha. Entonces, eso justamente significa que la función está creciendo. ¿Está bien? O sea, f de x2 es mayor o igual que f de x1 para cualquier par de puntos x1 y x2 que verifican que este está a la izquierda de este. ¿Está bien? Lo mismo podemos decir para una función decreciente. Lo mismo. La función será decreciente si vos agarrás en un intervalo cerrado, decreciente en el intervalo cerrado, ¿no? Cualquier par de puntos, x1 y x2, y vos lo que notás es que la función tiene esta pinta. Hace así, qué sé yo, va para abajo, ¿no? Entonces, resulta que la función en el x1 ahora al revés, vale más que la función en el x2. Entonces, si f de x1 es mayor o igual ahora a f de x2 para todo par de puntos x1 y x2, esto es igual que antes, perteneciente al intervalo cerrado AB, tal que x1 es menor que x2, entonces decimos que la función es decreciente. Nosotros en particular vamos a usar el concepto de estrictamente creciente y estrictamente decreciente, que simplemente es lo mismo que dijimos, pero en vez de ser mayor o igual es mayor estricto. Y en vez de ser menor o igual es menor estricto. Acá son los dos mayores porque di vuelta el... Acá puse f de x2 y acá puse f de x1, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, si las definiciones de crecimiento amplio y de crecimiento amplio se verifican las desigualdades estrictas, el menor estricto y el mayor estricto, entonces vamos a decir que la función es estrictamente creciente y estrictamente decreciente en el intervalo. ¿Está bien? Uno puede decir, ¿para qué miércoles pones el menor igual? Bueno, como para dar una definición un poco más amplia y, por ejemplo, con esta definición, una constante, una función constante, sería al mismo tiempo creciente y decreciente. Es un ejemplo que por ahí carece de interés, medio tonto, pero bueno, en algún lugar lo tenés que meter a ese ejemplo, ¿viste? Bueno, pero nosotros nos vamos a dedicar a esto. Y como una cuestión notacional, ¿no? A lo que nos gusta escribir poco, vamos a decir que f de x es estrictamente creciente en el intervalo AB, lo vamos a escribir así: f es estrictamente e y una flecha para arriba en el AB. Esto es para escribir un poco menos, ¿no? En vez de escribir estrictamente creciente, yo normalmente voy a poner este símbolo. ¿Está bien? Lo mismo con estrictamente decreciente, ¿no? F de x es estrictamente decreciente en el AB. Vamos a poner F es una E mayúscula y una flecha para abajo en AB. ¿Y qué significa estrictamente creciente y estrictamente decreciente? Lo que vamos a decir. Acá se da la desigualdad estricta, acuérdense. Teorema. ¿Cuál es la relación que hay entre crecimiento y derivabilidad? Mira, tenés una función continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. Entonces, vamos a pensar que en ese intervalo pueden pasar tres cosas con la derivada. Si la derivada es siempre positiva en todo el intervalo, entonces la función es estrictamente creciente en el intervalo AB. En realidad acá lo podemos extender. Podemos decir que es estrictamente creciente en el intervalo cerrado AB. ¿Está bien? Fíjate que acá ponemos estrictamente creciente la E y la flechita. Si la derivada te da negativa en el intervalo abierto, porque la derivabilidad se pide en el abierto,
Si la derivada te da negativa para todo punto del abierto, entonces la función es estrictamente decreciente en el intervalo AB. ¿Mm? Esto lo tengo que arreglar. Por último, si tenés derivada 0 en todo punto del intervalo, la función tiene que ser constante. Esto es muy importante, la 3. Después vamos a ver cómo en la segunda parte lo vamos a retomar. Alguno puede decir, pero esto yo ya lo sabía. Y la respuesta es no. Lo que nosotros sabíamos es que una función constante, cuando la derivaste da 0. Eso sí lo sabíamos. Ahora lo que estamos viendo es que al revés pasa algo similar. Si la derivada te da 0 en un intervalo abierto, la función tiene que ser constante en ese intervalo. ¿Está bien? En este caso podríamos decir el cerrado también. Pero si es en el cerrado también es en el abierto constante. Así que esto después vamos a tener la oportunidad de verlo. La demostración de este teorema es tan fácil a partir del teorema de Lagrange que realmente me da mucha pena no tener tiempo ni para hacerla, pero la pueden ver en cualquier lugar. Es realmente, son dos renglones, 3 como mucho. Terminemos nuestra clase con un ejemplo concreto. Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Vamos a tomarnos lo que resta de la clase para hacer paso a paso este ejercicio, para ver cómo usamos todo lo que vimos hasta ahora y lo ponemos en acción. Primero, vamos a usar directamente el teorema que vimos recién, ¿no? Que el signo de la derivada indica si la función crece o decrece. ¿No? Signo positivo, función de la derivada, la función está creciendo. Signo negativo de la derivada, la función está decreciendo. Primero que nada, derivo. Calculo la derivada. Y la derivada es un polinomio, así que derivo la primera parte, bajo el 3, se cancela con el 3, te queda x cuadrado, menos, bajo el 2, se cancela con ese 2, te queda x, y acá la derivada de menos 6x es menos 6, la derivada de 5 es 0. Esta es la función derivada. Paso seguido, a mí me están pidiendo los intervalos donde la función crece, decrece. Bien, yo ya tengo la derivada, y yo sé que el signo de la derivada me indica justamente lo que me están pidiendo. Entonces, el truco es calcular dónde la derivada se hace 0. ¿No? Planteo la ecuación f' de x igual a 0. O sea, x cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Fíjate que acá nos queda una cuadrática, fácil, hasta creo que sale a ojo, sin necesidad de usar la fórmula resolvente. 3 por 3, 9, menos 3, sí, uno es 3, y el otro es, te tiene que dar algo por 3, te tiene que dar menos 6, que es menos 2. Estas son las raíces de esta ecuación, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vimos hasta ahora? Vamos tranquilos. Dibujo acá un eje, y ¿saben qué voy a hacer? No le voy a poner x, le voy a poner f', porque yo estoy viendo ahora, estoy analizando el signo de la derivada, no de la función, ¿no? Entonces le pongo acá f' como para... Y voy a poner estos dos números que son donde la derivada se hace 0. La derivada se hace 0 en el menos 2 y en el 3. Acá tenés derivada, acá tenés que la derivada en menos 2 se hace 0. Acá tenés que la derivada en 3 se hace 0. Ahora vamos a hacer juntos este razonamiento. La derivada es un polinomio y es continuo, ¿no? Esta vez lo voy a escribir para que todos entendamos lo que hacemos. Después ya no lo escribo más, directamente lo menciono y rapidito. La derivada es continua. Primero que veo es eso, es una función continua. Además,
solo se hace cero en dos lugares, porque es una cuadrática. Y a mí me enseñaron que los ceros los obtengo con la fórmula resolvente. Puede tener dos raíces, una o ninguna, pero más no. En este caso tuvo dos, porque las dos fueron reales. ¿Listo? Solo se hace cero en x igual a menos 2 y en x igual a 3. Fuera de estos lugares no se hace cero. Este análisis está provocando que haya tres intervalos donde yo voy a analizar el signo de la derivada. ¿Cuáles son los tres intervalos? Desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. ¿Por qué tres intervalos? ¿Quiénes son los lugares que decidieron hasta acá llega un intervalo y acá empieza otro? Los lugares donde la derivada se hizo cero. Porque yo me doy cuenta, porque aprendimos el teorema de Bolzano, que la derivada en los tres intervalos tiene que tener un signo único. O es siempre positiva acá, o es siempre negativa acá. Lo mismo va a pasar en este segundo intervalo. La derivada tiene que ser siempre positiva o siempre negativa. No te puede cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? Porque si en este intervalo la derivada fuese acá positiva y acá negativa, por el teorema de Bolzano, como es continua, tiene que cortar al eje y la derivada se te tiene que hacer cero. Pero ya vimos que eso es imposible, porque los únicos lugares donde la derivada se hace cero es en el menos 2 y en el 3. Como ya no se hace cero nunca más, no podés tener cambio de signo en un mismo intervalo. Así que vamos a escribir más o menos esto. La derivada es continua, además solo se hace cero en x igual a menos 2 y x igual a 3. Luego, por el teorema de Bolzano, la derivada tiene que mantener el mismo signo en cada subintervalo, que son estos, de menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 3, desde 3 a más infinito. O sea, acá tiene que tener mismo signo. Mismo signo. Lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces, como nos dimos cuenta de eso, por lo tanto, alcanza con elegir a un representante de cada intervalo para saber el signo de la derivada en todo ese intervalo. Bien, déjame que esto, para que hice tiro, déjame que esto lo voy a encerrar con un lindo, no, para acá, listo, ahí está. Esto le da una cierta idea de importancia, ¿no?, al razonamiento este que está acá. Vamos a ver cómo viene la mano. Elijo un número cualquiera del intervalo que va de menos infinito a menos 2. Por ejemplo, ¿cuál elegimos? Bueno, uno fácil, ¿no? Siempre uno elige, por ejemplo, el menos 3.
y evalúo a la derivada en dicho punto. Digo, a ver, a la derivada, ¿cuál es la derivada? La derivada es x cuadrado menos x menos 6 en ese punto. ¿Y cuánto da? A ver, f' en menos 3 nos queda menos 3 al cuadrado menos menos 3 menos 6. Esto te da 9 más 3 menos 6 es positivo. Si vos encontraste que en el número menos 3 la derivada te da positiva, por todo el razonamiento que acabamos de hacer, en cualquier otro punto de este intervalo también te va a dar positiva. Ningún otro punto tendría una derivada negativa de este mismo intervalo, porque si no el teorema de Bolzano no se estaría cumpliendo y eso es imposible. Entonces, con solo saber qué signo tuvo la derivada en un punto cualquiera del intervalo, que lo llamo representante, por lo tanto, la derivada como función es positiva para todo punto de ese intervalo. Por el teorema que acabamos de ver antes, si la derivada es positiva en todo el intervalo, la función es estrictamente creciente en ese intervalo. Vengo acá y digo, como la derivada es positiva, entonces la función es estrictamente creciente en este intervalo. ¿Está bien? Ahora vamos al otro. Ahora elijo un x cualquiera del intervalo que va menos 2 a 3. Obviamente que el más fácil es el x igual a 0, ¿no? Y ahí evaluamos a la derivada. La derivada en 0, ¿cuánto te da? Te va a dar 0 al cuadrado menos 0 menos 6, que es negativo. Entonces, la función derivada va a tomar valores negativos en cualquier punto de ese intervalo. Y con solo haber evaluado en uno solo me alcanza, porque hice un súper razonamiento acá, recontra lógico, que me indica que otra cosa sería imposible. Da negativo en todo este intervalo, significa que en todo este intervalo la función es estrictamente decreciente. Por último, elijo un representante del intervalo que va desde 3 hasta más infinito. X igual a 4, metele. Entonces, evalúo a la derivada en ese número 4 y me da 4 al cuadrado menos 4 menos 6, que es 16 menos 4 menos 6, que es un número que no me importa cuánto, sino lo que me importa es el signo, y es positivo. Luego, como en este número, que es un representante de este intervalo medio positivo, la función derivada es positiva para cualquier punto de este intervalo. Espero que esto que estuve haciendo con un poco de tranquilidad se haya entendido. Acá tenemos positivo, por lo tanto la función es estrictamente creciente. Además, si revisamos nuestra definición de mínimo y máximo local, si la función crece a la derecha, a la izquierda del menos 2 y decrece a la derecha del menos 2, encontramos que en el menos 2 hay un máximo local, porque la función va para arriba y después para abajo. Está cumpliéndose la definición de máximo local. Lo mismo de este lado, si la función de un lado decrece y del otro lado crece, por definición, acá estás teniendo un mínimo local. ¿Y cuál es el valor del mínimo? Lo que vale f en 3. Ojo, ahí tenés que ir a buscar a la función para ir a ver cuánto vale el mínimo. ¿Cómo termina este ejercicio? Este ejercicio terminaría así.
O sea, la respuesta, ¿cuál sería? Respuesta. Porque te pide los intervalos de crecimiento. Bueno, f de x es estrictamente creciente en, a ver, ¿dónde es estrictamente creciente? Acá y acá. En el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, unión de 3 a más infinito. F de x es estrictamente decreciente en el intervalo que va de menos 2 hasta 3. Por otro lado, f de x tiene un máximo, esto no me lo pide, pero lo hacemos de chapa, máximo local en x igual a menos 2, cuyo valor es f de menos 2. F de x tiene un mínimo local en x igual a 3, cuyo valor es lo que vale f en ese punto, ¿no? Para que se me fue la miércoles. Cuyo valor es f de 3. Y listo, esta sería la respuesta, ¿no? ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Este ejemplo fue muy fácil. Podríamos haber llegado a esos intervalos directamente despejando de la desigualdad de acá. Podemos haber dicho, che, ¿cuándo esto es mayor que 0? ¿Cuándo esto es menor que 0? Pero vamos a ver que en general es mucho más sencillo usar el teorema de Bolzano, elegir un punto, evaluar y ver lo que vale ahí, ¿no? Porque las ecuaciones normalmente son bastante más feas de despejar y siempre trabajar con desigualdades es más, es como que es más fulero que estar reemplazando en un punto y ver lo que te da el valor del número ese, ¿no? Qué sé yo. De todas formas, alguno por ahí piensa que esto es medio trucho. Dice, no, ¿cómo vas a elegir un punto, evaluar la derivada? Y si te da positivo, decir, no, no es trucho para nada. Al contrario, estamos haciendo uso de todos los teoremas y de todas las herramientas que estuvimos analizando hasta ahora. El teorema de Bolzano es un teorema básico. Justamente acá le estamos dando un uso, digamos, un poco diferente. El teorema de Bolzano me dice que algo continuo que no se hace cero tiene que tener el mismo signo. Estamos diciendo el teorema de Bolzano de otra manera, ¿no? Piénsenlo. Es otra manera de usar el teorema de Bolzano. Es lo mismo dicho distinto. Si cambia de signo, algo continuo tiene que hacerse cero. Si algo continuo no te vale cero, es porque no puede cambiar de signo. Esa sería un poco lo que estamos haciendo. Bueno, estimados, si me preguntan hasta qué ejercicio del trabajo práctico uno podría hacer, yo ya mismo les digo. Ya seguramente se fueron todos, ¿no? Normalmente se van todos y me dejan solito. No importa, yo estoy acostumbrado. Bueno, hasta el ejercicio 13. Hasta el ejercicio 13, ya a partir del 14 dice estudio completo. No, hasta el ejercicio 13. O sea, sería todo menos el... O sea, vamos a ponerlo acá por las dudas, ¿no? O sea, primer parcial hasta el ejercicio 13 inclusive, ¿no? Del TP5. Recuerden que la clase que viene
tenemos clase de consulta. Ojalá que puedan aprovechar y adelantar todo lo que puedan con la práctica, puedan hacer algunos ejercicios de los parciales que se dan ahí, que están propuestos para practicar, los de ejemplo. Y bueno, cuanto más ustedes hagan, más, vamos a aprovechar la clase de consulta. No sé si quieren hacer alguna consulta, no sé si, no, qué sé yo. Bueno, parece que no. Entonces, estimados, estimadas, yo por mi parte solo me queda mandarles un saludito, y nada más. Estaremos así. Voy a ponerme las pilas ya mismo para subir los videos y bueno, estaremos en contacto si tienen dudas, qué sé yo. ¿Está bien? ¿O no? Bueno, Gracias, profe. Nos vemos el miércoles. gracias a Chao. ustedes, nos estamos viendo el miércoles.